En el siglo XVI, Julianillo Hernández distribuye la Sagrada Escritura en España, pero la Inquisición lo descubre, tortura y quema vivo en 1560. A inicios del siglo XIX, la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera introduce Biblias a través de voluntarios, y en 1836 se instala en España con Jorge Borro como responsable. Entonces, contrata a colportores, es decir, vendedores ambulantes de Biblias. Como muestra el libro La Biblia perseguida, recorre en cada rincón del país con un mensaje para la gente. Pero eran gente que habían tenido algo en común y era una experiencia vital de fe con Jesucristo. Y a partir de ahí, su impulso fundamental fue compartir esa fe con otras personas. Y esto les hizo pues emprender caminos y llevar a cabo una tarea de proclamación del Evangelio que ha quedado impresa en la historia, ¿no? Gibraltar, debido al clima de intolerancia religiosa en España, juega un papel clave para introducir Biblias al principio. Pero en 1868 llega la Revolución la Gloriosa y consigo un periodo que trae aires de libertad para los protestantes. Los colportores se desplazaban generalmente de pueblo en pueblo, a pie o en mula, y ofrecían allí sus Biblias, Nuevos Testamentos, folletos y revistas evangélicas. Por las mañanas, antes de orar y pedir al Señor que les bendijera, pues iban a las plazas y ahí es donde sí hablaban en voz alta, leían la Biblia y tenían ese sentido de misión, ¿no? Luego por la tarde tenían que ir de casa en casa, puerta a puerta, lo que hoy llamaríamos puerta fría, para entregar Biblias y que la gente pudiera conocerlas. Ahí sí que se les recomendaba no hablar directamente con cada persona, no se trataba de convencerles, ¿no? Porque entendían que era la propia Biblia, la palabra de Dios, la que aportaría algo a sus vidas. Y luego al final del día pues daban las gracias por haber tenido el privilegio de que la Biblia llegara a otros. Hasta aquel 1868, los colportores editan la traducción católica del Padre Escío, en un intento vano de evitar la censura. La Iglesia Católica ya la vendía antes con notas y el texto latino de la Vulgata en 10 volúmenes a un precio inasequible. La Sociedad Bíblica solo imprimía el texto en castellano sin los apócrifos y lo vendía en un único tomo, por debajo del precio de coste. Tras el triunfo de la Gloriosa, utilizan la traducción tradicional evangélica, la Reina Valera. Hoy existe una edición actualizada de ese texto de la edición Príncipe de 1569 en Basilea, que la ha hecho Alfaguara y está dentro de una colección con el patrocinio gubernamental donde se reúnen los textos fundamentales de la cultura castellana o en castellano. En 1875 tiene lugar la restauración monárquica y una nueva constitución que reduce la libertad religiosa a una tímida tolerancia. Los colportores, una vez más, sufren la oposición del catolicismo, que argumentaba que su material desprestigiaba a la Iglesia Católica e iba en contra de Dios, aunque se tratara de la Biblia. Muy frecuentemente fueron precisamente los sectores eclesiales los que impulsaban a determinados grupos de jóvenes, de niños, de mujeres, a atacar a los colportores en su tarea y a prohibirles incluso entrar a pueblos o a encarcelarlos, o meterlos en los calabozos, porque simplemente ponían un puesto para poder vender o distribuir la Biblia, ¿no? Los caminos y paisajes del país presenciaron la labor de estos colportores que vivían humildemente en función de sus ventas. Entre viaje y viaje, se alojaban en las posadas de los pueblos que visitaban, si los dueños no los rechazaban por protestantes. Las penurias llegaban también a la agresión física, como le sucedió a Félix Vacas en Santa Marta de los Barros. El jefe de policía y varios números arremetieron con él a palos, lo detuvieron ilegalmente. Se burlaron de él afeitándole la barba, y le dieron una solemne paliza. El periódico El Liberal publicó una foto que está recogida en uno de los que han estudiado este periodo, José Flores, que fue director de la Sociedad Bíblica, y reproduce aquí
la foto y todavía se puede apreciar en la espalda estas manchas negras. Son las heridas que después que ya le ha crecido la barba todavía mantiene. Lo vivió con una fe incondicional en el Señor Jesús y con un compromiso pleno por parte de mi abuela Valentina, la mujer de mi abuelo Félix Vacas. Ellos desarrollaron esa labor como algo conjunto de la pareja, y yo recuerdo la familia, lo que contaba de esos años difíciles, pues como algo vivido con mucha serenidad, con mucha confianza en el Señor y con mucho respeto por la labor de mi abuelo. Con el dictador Primo de Rivera, quien toma el poder en 1923, los colportores no cejan en su empeño a pesar de la oposición. Tenían periódicamente conferencias en que se reunían con el gerente en España de la Sociedad Bíblica para compartir experiencias, trazar estrategias y cobrar ánimo para una labor en la que no solo ellos sufrían. Hay casos muy significativos en este sentido de personas que fueron despreciadas y fueron marginadas precisamente por identificarse no ya con una congregación que llamaban herética, sino simplemente por el hecho de haber comprado una Biblia. Muchos o algunos las guardaban, las escondían en rincones de su casa para que la gente no supiera que tenían una Biblia, porque eso significaba un desprecio de los habitantes de su propia población, y frecuentemente pues incluso la exclusión en lugares de trabajo y toda una serie de situaciones de incomodidad con respecto a la convivencia con los vecinos. La Segunda República vuelve a abrir las puertas en 1931 a la libertad religiosa. Ciertos sectores de espíritu liberal, como los republicanos y los masones, incluso ofrecían sus sedes a los colportores para predicar la palabra de Dios y promover su lectura. Tanto en momentos de libertad como de intolerancia, su distribución de la Biblia no quedó sin fruto. Ellos iban visitando pueblo tras pueblo, creaban núcleos de personas creyentes que se comprometían, en fin, que tenían una conversión espiritual, y con esos grupos de creyentes en diferentes lugares, en diferentes pueblos, fueron formándose muchas de las iglesias que incluso hoy en día permanecen en territorio español. Por ejemplo, en un pueblecito de Jaén, en Iznatoraz, encaramado en un monte, allí llegó un colportor, vendió su mercancía, tuvo que salir por piernas, varios ejemplares se quemaron, pero uno quedó en la mano de uno de los paisanos, y era el hombre menos social y sociable de la ciudad, blasfemo, constantemente ebrio, holgazán, pero aquella lectura del Evangelio transformó su vida, y eso fue evidente en todos sus paisanos. Y empezó a reunir algunos que decían, bueno, ¿qué valor tiene este libro que puede transformar una vida de esta manera? Y entonces empieza una pequeña congregación con la lectura del Evangelio. La guerra civil y la dictadura franquista truncan el trabajo de los colportores. La persecución del movimiento evangélico liquida la figura de estos vendedores ambulantes de Biblias, pero la sociedad bíblica prosigue de forma clandestina. Durante algo más de un siglo, los colportores hicieron posible que todas las clases sociales pudieran conocer la palabra de Dios. Ellos hicieron pensar a mucha gente que la lectura en general, y sobre todo la lectura de este libro, Palabra de Dios, era importantísimo. Y por eso, como antes mencionaba, un intelectual como Unamuno no le importó, y él tenía varios ejemplares, están en su casa Museo de Salamanca, o una intelectual, primera mujer que llegó a la Academia Española, como Carmen Conde, con 10 años empezó a disfrutar de esta lectura. La obra de los colportores existió gracias al apoyo de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, que continúa en la actualidad como Sociedad Bíblica de España, pero también contribuyeron en los inicios las sociedades escocesa y americana.
El ejemplo que los colportores pueden dar a los de hoy, ¿no? Aunque no exista esa figura tan romántica como entonces, pues es la de gente perseverante, gente honesta, que creían en lo que hacían, que no se arredraban ante las dificultades, ¿verdad? Aunque les recibieran mal, incluso les apaleaban, podían acabar con los huesos en la cárcel, ellos iban para adelante y seguían. Entonces, hoy en día creo que ese sentido del deber, del honor, del ir adelante, falta un poquito, ¿no? Y sobre todo la trascendencia de lo que para ellos representaba llevar el Evangelio a otros. Fundamentalmente era esto, ¿no? Yo creo que hoy no se tiene ese tipo de conciencia. Hoy, en pleno siglo XXI, la Sociedad Bíblica de España continúa con la misma meta de siempre: llevar la Sagrada Escritura a otros. A través de exposiciones, conferencias y talleres de ciencias bíblicas, el impulso del Día de la Biblia y la difusión de la revista Palabra Viva realizan su contribución a la sociedad como antaño. Los seres humanos siempre han buscado significado en todas las épocas, en todas las etapas de la historia. Y el hombre del siglo XXI, aunque es un hombre que vive en un contexto sociocultural y tecnológico muy diferente del contexto en el que se movían y vivían los personajes bíblicos, sigue siendo un hombre que necesita encontrar significado a su vida. La Biblia, el mensaje bíblico es un mensaje imperecedero de Dios al hombre. Es un mensaje que aporta significado, valores, esperanza para el día a día y esperanza para el más allá, ¿no? Para después de la muerte. Además de la traducción, edición y distribución de la Biblia en castellano en distintos niveles de lenguaje, la Sociedad Bíblica de España traduce a todas las lenguas del Estado. También guías para estudiar el hebreo y el griego y otras obras. 176 años después de su instalación en España y en medio de una sociedad actual indiferente, Sociedad Bíblica aboga por la palabra de Dios.